y los fármacos acaban cambiando sus personalidades. Y además, muy a menudo no se tienen en cuenta las diferencias individuales a la hora de medicar, no se tienen en cuenta. Los pacientes entonces se estancan y los fármacos acaban cambiando sus personalidades. Los pacientes entonces se estancan y los fármacos acaban cambiando sus personalidades. Los pacientes entonces se estancan y los fármacos acaban cambiando sus personalidades. Los pacientes entonces se estancan y los fármacos acaban cambiando sus personalidades. Los pacientes entonces se estancan y los fármacos acaban cambiando sus personalidades. Los pacientes entonces se estancan y los fármacos acaban cambiando sus personalidades. Los pacientes entonces se estancan y los fármacos acaban cambiando sus personalidades. Los pacientes entonces se estancan y los fármacos acaban cambiando sus personalidades. Los pacientes entonces se estancan y los fármacos acaban cambiando sus personalidades. Los pacientes entonces se estancan y los fármacos acaban cambiando sus personalidades. Los pacientes entonces se estancan y los fármacos acaban cambiando sus personalidades. Los pacientes entonces se estancan y los fármacos acaban cambiando sus personalidades. Los pacientes entonces se estancan y los fármacos acaban cambiando sus personalidades. Los pacientes entonces se estancan y los fármacos acaban cambiando sus personalidades. Los pacientes entonces se estancan y los fármacos acaban cambiando sus personalidades. Los pacientes entonces se estancan y los fármacos acaban cambiando sus personalidades. Los pacientes entonces se estancan y los fármacos acaban cambiando sus personalidades. Los pacientes entonces se estancan y los fármacos acaban cambiando sus personalidades. Los pacientes entonces se estancan y los fármacos acaban cambiando sus personalidades. Los pacientes entonces se estancan y los fármacos acaban cambiando sus personalidades. Los pacientes entonces se estancan y los fármacos acaban cambiando sus personalidades. Los pacientes entonces se estancan y los fármacos acaban cambiando sus personalidades. Los pacientes entonces se estancan y los fármacos acaban cambiando sus personalidades. Los pacientes entonces se estancan y los fármacos acaban cambiando sus personalidades. Los pacientes entonces se estancan y los fármacos acaban cambiando sus personalidades. Los pacientes entonces se estancan y los fármacos acaban cambiando sus personalidades. Los pacientes entonces se estancan y los fármacos acaban cambiando sus personalidades.